esos Capricornios raritos, no son raritos, no son medio enojones y quieren dirigir la orquesta, pero bueno, es momento de hablar de ser y salud y está con nosotros, por supuesto, el doctor Orioli Judeisi. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué tal pasaron la Navidad? Muy bien. Esperamos que tú también. También, ¿no? Esperemos que el auditorio también la haya pasado bien y todo el mundo en el estudio, por supuesto. Son fechas muy importantes. Y hoy vamos a estar hablando sobre una enfermedad que es la enfermedad o tiroiditis de Hashimoto. Y esta tiroiditis de Hashimoto, ¿cómo se relaciona la misma con el embarazo? Hay que decir primero, como modo de introducción, que la tiroides es una glándula que se encuentra en forma de mariposa en la parte anterior del cuello, que la misma no se palpa de manera normal y no se observa tampoco de manera normal, que va a producir la hormona tiroidea, que todas las glándulas, ahí están viendo la imagen en la tele, todas las glándulas endocrinas, su función es producir la sustancia y que ésta actúen a distancia. En este caso, la hormona tiroidea va a actuar sobre el cerebro, sobre el corazón, sobre los músculos, o sea, ella va a interactuar con el resto del organismo y con diferentes sustancias y hormonas de forma tal que permite que el metabolismo funcione adecuadamente, que la temperatura corporal ande adecuadamente, que tengamos esa energía y esa fuerza todos los días. Eso se debe a la sustancia que produce la glándula tiroidea o la hormona tiroidea. Okay. Por una parte. Por otra, hay un grupo de enfermedades que pueden afectar a esta glándula y dentro de ellas tenemos a la tiroiditis de Hashimoto, descrita por este señor en 1920, en la década del 20 del siglo pasado, 1922, para ser más preciso. Él la describe y es una enfermedad de tipo autoinmune. Queremos que nos pueda entender el auditorio. Y cuando hablamos de enfermedad autoinmune, quiere decir que el cuerpo produce sustancias que van a actuar para que, por ejemplo, esta hormona tiroidea no se produzca adecuadamente, porque los receptores de la hormona TSH, hormona estimulante de tiroides, se afectan con estas propias sustancias que crea el cuerpo. Por eso es una enfermedad autoinmune, descrita, como te dije, en la década, en el siglo pasado, en la década de los 20, por este señor que es Hashimoto, y en su honor es que se le puso tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esta enfermedad tiene repercusión no solo en embarazadas, sino en la población general. De hecho, aunque hay subregistro, acuérdense que África y muchos países de América Latina no la registran adecuadamente. Yo voy a hablar de las estadísticas mundiales, pero en mi experiencia personal en el consultorio yo veo mucho más que lo que describe la literatura. Por ejemplo, se dice que de 0,3 a 3% de la población mundial va a tener la enfermedad, que es más frecuente en las mujeres. Estamos hablando de 20% mucho más altas en las mujeres, que la edad que mayor ocurre es entre los 30 y los 50 años, que en la medida que pasa el tiempo puede aparecer con más frecuencia, pero se pueden ver en todos los géneros y a todas las edades este tipo de tiroiditis, que por supuesto va a producir un hipotiroidismo, que hay que diferenciarlo del hipotiroidismo subclínico. Ya vamos a hablar de eso, la doctora nos va a hablar de eso ahora, en un momento, de cuáles son los síntomas, de cómo se comporta la enfermedad, todo nos va a hablar la doctora al respecto. Al comienzo la enfermedad es asintomática. Ya al decursar el tiempo puede aparecer el bocio, que no es más que el aumento de la glándula tiroidea. También aparece decaimiento, aumento de peso, estreñimiento, debilidad muscular, intolerancia al frío. En la paciente embarazada el decaimiento es muy común, por lo tanto a veces es difícil hacer un diagnóstico de un mal funcionamiento de la glándula tiroidea. Para que el embarazo transcurra normal es importante el buen funcionamiento de la glándula tiroidea, ya que el desarrollo del sistema nervioso central del feto es imprescindible que esta glándula tiroidea funcione correctamente. En el primer trimestre del embarazo, la glándula tiroidea del feto no funciona. Ya a partir de por lo tanto, depende de la madre para este funcionamiento y para el buen desarrollo del sistema nervioso central del feto. Por lo tanto, y a partir de las 10 a 12 semanas ya comienza a funcionar la glándula tiroidea del feto. Pero aún necesita el yodo de la madre para que funcionen las hormonas tiroideas.
Ok, o sea que es una controversia. No, lo que pasa es que, a ver, al principio, como bien dice la doctora, no ha desarrollado en la glándula tiroides, por tanto, la producción de hormona tiroidea de la madre tiene que ser suficiente para ambos. Por eso se incrementa la producción de hormona tiroidea en el embarazo, porque la madre tiene que suplir las necesidades fetales. Y por eso las cifras normales en el embarazo, en una mujer normal, en un ser humano normal, es de 0,4 a 4. Sin embargo, nosotros diagnosticamos que es el hipotiroidismo subclínico en la mujer embarazada cuando la tiene en 2,5 o más. O sea, aunque tenga menos de 4, como la embarazada tiene que producir más hormona tiroidea, no puede tener el hormona estimulante del tiroides por encima de 2,5, porque es causa de muchos trastornos que nos va a decir la doctora. Y ya lo que habla la doctora correctamente es que a partir de las 12 semanas el feto ya produce sus hormonas tiroideas, pero requiere de yodo para que se produzca hormona tiroidea. Por eso lo requiere tomar de la madre, y por eso es tan importante que la madre se nutra con alimentos que contienen yodo y que tome los prenatales, porque en las tabletas prenatales están los requerimientos y las necesidades diarias que requiere de yodo la paciente. Vaya. Una paciente con enfermedad de Hashimoto o que está tratada, sí puede quedar embarazada. Lo que necesita un estricto control preconcepcional. Por lo tanto, es importante que toda mujer con esta enfermedad que quiera concebir el embarazo acuda a un ginecobstetra y en muchas ocasiones también debe acudir a un endocrino, porque si está mal controlada o tratada inadecuadamente puede traer consecuencias en el embarazo. Puede ocurrir aborto, anemia, hemorragia posparto, también en el feto puede ocurrir el bajo peso, prematuridad, mal funcionamiento de la glándula. Todo esto puede ocurrir, tanto en la madre como en el feto. Ahora, ¿el diagnóstico cómo se realiza? Ajá, era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es que usted arroja, en qué estudio arroja que tienen esta enfermedad? Primeramente, los antecedentes de la madre. La madre te va a referir los síntomas antes mencionados. También puede haber y no puede haber bocio, que es el aumento de la glándula tiroidea al examen físico. Y el estudio que se realiza es la TSH, que está aumentada. Entonces, durante el embarazo, una mujer con la enfermedad debe realizarse la TSH en el primer trimestre cada 4 semanas, porque puede ser que haya que reajustar el tratamiento. Y después se debe realizar entre las 26 y 32 semanas del embarazo. Hay que decir que, mira, las pacientes que ya padecen la enfermedad, la tiroiditis, primero, entre otras cosas, también se realiza un ultrasonido de tiroides con Doppler para ver cómo se está comportando la glándula por una parte y por otra. Las que ya vienen con un tratamiento de levotiroxina, que es muy frecuente que nos hagan esta pregunta. ¿Y qué hago? A ver, usted debe seguir con su tratamiento de levotiroxina. No afecta el embarazo, todo lo contrario. Es lo que hace que usted no pierda el embarazo. Una de las causas, como bien decía la doctora, más frecuente de pérdida gestacional es el hipotiroidismo. Toda mujer que tenga una pérdida recurrente del embarazo, una de las cosas que tenemos que averiguar es si no tiene ella un hipotiroidismo. Entonces, por tanto, una de las cosas que produce es aborto, como bien dijo la doctora. Entonces, hay que seguir con la levotiroxina para no perder el embarazo, por una parte. Lejos de perjudicar, beneficia el embarazo. Lo que sí, como bien dijo la doctora, debemos realizar un estudio, perfil tiroideo, para ver si requiere que aumentemos la dosis. A veces en el embarazo, o mantener la misma, pero a veces en el embarazo se requiere incrementar un poquito más la dosis, porque se requiere más levotiroxina en ocasiones, claro, para suplir las necesidades del bebé. Por una parte. Y por otra, como bien dijo, con cierta regularidad ir haciendo el estudio, este perfil hormonal, para ver si tenemos que reajustar dosis, o bajar la dosis, o incrementar la dosis, porque como dije hace mucho rato, hay que mantener en el embarazo las cifras de TSH por debajo de 2,5, y eso no lo va a dar la medida de la levotiroxina. Por otra parte, la mujer que lacta, te pregunta, yo que tengo un hipotiroidismo, ¿puedo seguir tomando la levotiroxina? Claro, puede seguirla tomando porque no afecta en absoluto la lactancia ni al bebé. O sea, no hay por qué suspender la lactancia. Esto es una pregunta en el auditorio que nos hacen con mucha frecuencia. ¿Puedo seguir tomando la hormona tiroidea? Claro, debe seguirla tomando. Al contrario, tenemos que ver si hay que reajustar la dosis por una parte, y por otra es muy importante que cuando llegue la lactancia no abandones la levotiroxina, que es la hormona que se da
como tratamiento del hipotiroidismo. Y lo más importante, pues que sí visiten a su ginecobstetra de cajón, o sea, cada mes o no sé, dependiendo como les vaya diciendo, para que puedan llevar un mejor control de esto. Pues muchísimas gracias, doctor Oriol, Yudeisi, gracias. Y bueno, pues nos pueden dar un breve mensaje de fin de año. Claro, hay que decir, a ver, vivimos en este paraíso que es Cancún, en este maravilloso país que es México, que se hacen muchas más cosas buenas que malas. Y por supuesto hay que decirle al auditorio y a todos los que nos escuchen que el próximo año va a ser mucho mejor que este. Acuérdense de la ley de atracción. Hay que pensar en positivo y pensar que el próximo año nos tiene que ir mejor. Ese tiene que ser nuestro pensamiento y además es nuestro deseo. Que para el próximo año nos acompañe mucha salud y mucha prosperidad. Que tengamos y sigamos teniendo todo este enorme trabajo que tenemos en esta ciudad y en este gran estado, que por supuesto abunda el trabajo, abunda la atención a los turistas que nos visiten de todas partes del mundo, porque esto, además de ser un paraíso, es uno de los lugares más seguros del planeta. Vengan a Cancún, sean felices los cancunenses, los quintanarroenses y todos los que nos visiten en el próximo año. De seguro vamos a tener mucha prosperidad. Así sea, doctor. Pues muchísimas gracias. Yudeisi, ¿más palabras que quieras agregar? Nada, desearle un feliz año nuevo y un próspero año nuevo. Pues muchas gracias, chicos. Feliz 2018. Que sea así. Ahora sí que nos vemos el año que entra. Claro, por supuesto. Hasta el año próximo. Hasta el año Felicidades próximo. también a todos los que laboran en este magnífico programa. Gracias, muchas gracias, Doc. Pues bueno, ahora sí, nos vamos a un corte comercial. No le cambie. Está bueno este programa. Está en su programa Supermanzana 21.